Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Hoy en este vídeo quiero mostraros una serie de juegos, creo que van a ser 4 juegos que tienen un mismo tema, una misma temática, una temática deportiva. Eh, los que más o menos me conocéis y si seguís mis vídeos y en redes sociales, pues sabréis que a mí el fútbol americano, la NFL, es un deporte que me gusta mucho, que sigo con mucho interés durante el año. Y a lo largo del tiempo me he ido comprando una serie de juegos que representan de una forma más ligera, una forma más fuerte, más pesada, con más detalle, este deporte, el fútbol americano. Y quiero mostraroslos. Así que eso es lo que voy a hacer. Voy a mostraros diferentes juegos que de una manera u otra reflejan algunos lo que es el deporte, digamos, los partidos en sí mismos y alguna cosa que hay alrededor de la NFL. Así que vamos a ir poco a poco. El primer juego que quiero mostraros es esta pequeña caja que se llama Flip Football. Es una cajita pequeña y como vais a ver, pues lo que trae es bastante interesante. Vamos a darle un vistazo. Bueno, pues este es el despliegue que sería para el Flip Football este. Como veis, el tablero es un tablero de neopreno sencillito que representa pues el campo de fútbol. Y cada jugador pues va a tener una serie de cartas de ataque, ofensiva, y una serie de cartas de defensa, que además están divididas en varios grupos. Aparte de eso, cada jugador pues tiene una serie de cartas con las tablas de los goles de campo, los punts, el kickoff, de manera que, y eso es donde se van a usar los dados. Los dados solo se van a usar en estas tablas de aquí, en lo demás no. ¿Cómo va a funcionar el juego? Bueno, pues un jugador sería ataque y otro defensa, así que vamos a escoger uno como ataque y otro como defensa. Bueno, pues como veis hemos elegido el azul para que sea el atacante, el rojo el defensor, y hemos dividido el mazo, cada uno de los mazos, en tres submazos que nos pone aquí: base, power, sprint, el atacante, y run stop, pass stop o base para la defensa. ¿Cómo va a funcionar? Pues el jugador de atacante va a elegir uno de los tres mazos, de manera que esto es lo que va a conocer el jugador de defensa. Esto sería un poco simulando la disposición de los jugadores en el campo. Te estás observando y ves qué es lo que el otro puede, digamos, estar tramando o qué es lo que está planeando ejecutar. Así que, por ejemplo, vamos a suponer que utilizamos el atacante decide hacer un ataque de poder, de power. Quitaríamos estos. Y el defensor pues elegiría, bueno, pues uno de poder, vamos a suponer que va a correr. Vamos a utilizar el run stop. Quitamos estas otras. Y se elegiría, como veis hay 4. Cada uno de ellos elegiría uno. Vale, vamos a hacerlo al azar para lo que veáis. Entonces vamos a suponer que el atacante elige esta. Que tiramos las otras y el defensor elige esta otra, por ejemplo. Vale, evidentemente por el otro lado hay cosas que ahora vais a ver. Simplemente lo estoy haciendo para que veáis un poquito la sorpresa, digamos, un poco por la gracia que tiene este juego. ¿Cómo se realiza esto? Bueno, pues una vez que se han elegido las cartas, se voltean. Y en este caso, aquí tenemos el ataque de poder y la defensa. Y las cartas se van a colocar así. ¿Veis? De manera que os lo voy a acercar. De manera que, como veis aquí, queda dibujado a la acción. Es decir, ha habido un corredor, ha hecho un motion, se ha movido por aquí y ha acabado corriendo por aquí. Las líneas continuas significa carreras, las líneas punteadas son pases. Y nos va a indicar aquí cuánto avanzamos. En este caso hemos avanzado 12 yardas, que reflejaremos en el campo. Como veis es bastante sencillo y además esto es muy chulo esto porque te dibuja las jugadas, las ves. Si hubiéramos escogido, vamos a elegir, por ejemplo, otra defensa del run stop. Por ejemplo, si hubiéramos escogido esta otra, pues esto se pondría así. Y como veis, la que hemos escogido, pues habíamos avanzado tan solo 1 yarda. Y si hubiéramos escogido otro tipo de ataque, por ejemplo, vamos a escoger un ataque split. Pues un ataque split contra esa defensa habría sido algo así. Como veis, lo que tiene chulo es el tema de cómo se van dibujando las jugadas, las vas viendo. Lo demás es, bueno, tienes una pequeña decisión, no haces realmente mucho, tú ves qué tipo de personal está ofreciendo el otro, es decir, cuál es, un poco de una manera abstracta, cuál es la disposición de los jugadores
del otro en el tablero y eliges. Pero bueno, se juega muy rápido, es muy sencillo de jugar, es divertido porque tiene esto y tampoco le puedes pedir mucho más. Una cosa curiosa que tiene, que voy a enseñaros ahora, es el tablero y cómo se marca la posición en el campo. Bueno, ahí tenéis el tablero de juego. Entonces tenemos estos plastiquitos con líneas para marcar dónde está la línea del primer down. Vamos a suponer que empezamos en la 20, pues el primer down estaría en la 30. Pondríamos así. Y cuando realizáramos el primer snap, el primer intento, colocaríamos esta otra, que veis que pone 1. Lo pondríamos así, de manera que estamos marcando, estamos aquí, tenemos que avanzar hacia aquí. Y según vayamos avanzando, pues iremos moviendo esto y iremos colocando el tercer down, el cuarto down y el segundo down. Vale, todo esto es muy chulo y tal, lo que pasa es que a veces es un poco delicado, porque como se te mueva mucho esto, puedes tener problemas. Así que lo más sencillo es ir apuntándolo también o tener alguna forma de ir mostrándolo. El juego incluye estas pequeñas hojitas para marcar cada una de las posesiones y cuál es el resultado de cada posesión, cada avance. Y marcar ahí los resultados que estén en los partidos. Como veis, un juego muy sencillo, gráficamente atractivo y sobre todo el hecho de que se dibujen las jugadas a mí me pareció una cosa muy chula, la verdad. Bueno, este yo creo que es probablemente el juego más sencillo de los que tengo que voy a enseñaros aquí. Aunque hay otros bastante sencillos y alguno complicado. Pero bueno, vamos a ver más cosas. El segundo juego es este Pizza Football. Juego que representa ya con más detalle que el que hemos visto antes, que el Flip Football. Un partido de fútbol americano, pero también lo hace de una manera bastante ligera. Lo cual permite que sea jugable. Bueno, vamos a echarle un vistazo. Bueno, si no lo había dicho, el Pizza Box Football es porque la caja donde viene se asemeja un poco a las cajas de pizzas. Un poco abierta así. Bueno, simplemente es el nombre que le han dado por la evidente similitud. Bueno, pues aquí tenéis puesto ya el tablero de este Pizza Box Football, que como veis lo que se ha montado sobre la propia caja del juego. De manera que queda alto y además nos permite colocar estos peones que tenemos aquí en los agujeritos. ¿Qué es lo que vemos aquí? Bueno, pues todos reconoceréis aquí un campo de fútbol americano con sus yardas marcadas y sus líneas de anotación a ambos lados. Y luego tenemos todos los series de marcadores que nos van a servir de guía en el juego. Tenemos la puntuación, que está aquí abajo, con una ficha para el visitante y otra para el local. Tenemos los tiempos muertos. Tenemos también el down, es decir, que estamos jugando, el intento de avanzar, el cuarto que estamos jugando, y aquí las unidades de tiempo. En lo que llaman el juego profesional, es digamos el juego más completo, habrá 90 unidades de tiempo, de manera que cada ciclo de 30 moveremos esta ficha para completarlo. El tiempo va a ser, lo vamos a gastar dependiendo del tipo de jugada que tengamos. Bueno, ¿cómo se va a jugar? Pues esto se va a jugar usando estos set de dados que tenemos por aquí. Cada jugador va a usar los dados. Los dados de colores van a ser los dados que usará el jugador que juegue con la defensa. Con el dado blanco pequeñito. ¿Por qué? Porque el dado que elija, el jugador que defienda, elegirá un dado de color, lo tendrá en la mano, guardado. Y eso va a ser el tipo de defensa que está eligiendo. Cada color significa un tipo de defensa. Lo vamos a ver aquí en una de las tablas. Aquí tenemos la tabla, ¿veis? El rojo es defensa contra carrera, el amarillo defensa contra pase corto y el verde defensa contra pase largo. Y el dado blanco se va a usar también porque hay veces que se va a añadir. Entonces la secuencia de juego, ¿cuál va a ser? Pues eso lo tenemos también aquí. En este juego tiene bastantes tablas de ayuda que son muy útiles. Esta es la tabla de ayuda, digamos, de juego normal. Y como veis nos va marcando 1, 2, 3 los pasos que son. Lo primero es, el jugador que esté defendiendo elegirá qué tipo de defensa va a usar. Vamos a suponer que usa defensa contra carrera. Pues cogerá el dado rojo y el blanco. Y los tendrá en su mano guardados. Voy a dejarlos por aquí aparte. Pero esto es lo que tendría en la mano. El otro jugador evidentemente no sabe qué tipo de defensa ha escogido. Segundo paso es el jugador de ataque. Dice de viva voz qué tipo de ataque va a hacer. Si va a hacer un ataque de carrera, de pase o de pase largo. Y una vez hecho eso, el jugador que da defensa descubrirá lo que tiene en la mano.
Y ahí empezamos ya a realizar tiradas en tablas. La primera tabla que haremos es aquí, tiraremos para ver el efecto de la defensa. Veremos qué tipo de defensa hemos cogido y qué tipo de ataque es el contra el que estamos jugando. Vamos a suponer que hemos cogido defensa contra carrera y hacen paso corto, pues será esta tabla de aquí. Vale, y esto va a ser un modificador a la acción, ¿vale? Nos va a dar una serie de modificadores o nada o ninguno, va a restar algunas yardas o va a restar o va a sumar algunas si nos han pillado o veis que salen unos dados como unas Bs tachadas, que es que no va a haber dado de bonificación. Que eso lo explicaré ahora. Una vez pasado aquí el paso 3, pues es muy fácil esto, pues aquí pasaremos al paso 4, que es por el otro lado. Y aquí el jugador de ataque va a tirar 3 dados negros. Los 3 dados negros, dependiendo del tipo de ataque que haga. Si es un pase corto, pues tirará en la tabla de en medio. Tiraríamos. Y eso sería un 10, por ejemplo. Vale, pues miraríamos aquí en el 10 qué es lo que ha sucedido en el paso corto. Pues un 10 vemos que pone ganancia de un cuadrado blanco, que significa ganancia de un dado blanco. Habría ganado una yarda. De manera que esa es la forma en la que se va declarando. Algunos de ellos, como veis, por ejemplo aquí que veis que salen los cuadrados con una B en medio. Eso significa bonus. Significa que se tiran 3 dados y los 6 van a explotar. Y vamos a repetir las tiradas en cualquiera de esos dados, de las Bs. Y algunos de ellos veis, por ejemplo, que dice gana 10 yardas más 3 dados blancos, que además explotan, que tienen bonificación. Algunos incluso directamente touchdown. Bueno, hay muchas cosas. Y aquí pueden ocurrir cosas que nos lleven a estas otras tablas. A los mishaps, digamos, son las fumbles, que se cae el balón o pasa alguna cosa, o intercepciones, o presión al quarterback, que también lo tenemos ahí. En realidad todo es bastante sencillo, un poco la clave es qué tipo de pase va a hacer un jugador, qué vamos a hacer nosotros. No tenemos muchas más opciones, pero bueno, en realidad la idea es que el juego se juegue bastante rápido. Dentro de las tablas, por aquí en esta parte de dentro, nos explica cada jugada por si tenemos dudas de los resultados. Y en esta otra tabla tenemos ahí el tiempo que se gasta por jugada. 4 unidades de tiempo, por ejemplo, si es un pase, una carrera, un pase completo o un sack, son 4 unidades de tiempo. Si es una ofensiva en hurry up, pues serán 2, si es otro tipo de cosas, bueno, 1, incluso 0 unidades de tiempo que se gastan. Y todo eso lo podemos registrar también aquí en una hoja para llevar el registro de los tipos de jugadas que hemos hecho, son carreras o son pases, cuál es el resultado del partido, podremos llevar el control aquí. Aunque se puede llevar aquí llevas, digamos, lo general, si ya quieres tener el detalle, todas las cosas por lo verás aquí. En realidad es un juego bastante sencillo, divertido de jugar porque además hay varias versiones de juego. Hay algunas en las que juega solo 30 unidades de tiempo por cuarto, con lo cual pues es mucho más rápido, también las puntuaciones son más bajas. Bueno, es un juego que es entretenido y no trata de complicarse, no nos vamos a meter en muchísimos detalles, pero sí va a simular con relativa fidelidad un partido de fútbol americano. El juego tiene algunas expansiones y las expansiones lo que hacen es meter equipos. Por ejemplo, aquí nos trae en el juego base, nos viene un equipo para que veamos cómo funciona, y lo que trae es una hoja. Por ejemplo, aquí habla de Pittsburgh, de los Steelers, y nos viene dónde tiraría su tabla. Cada equipo, pues imagino que tendrá la expansión sus propias tablas, un poco para simular el tipo de juego que hace cada equipo. Tampoco sé a qué año se refiere o no, pero bueno. Y añade algunas cosas más que también vienen por este lado. ¿Veis? Es como una cosa de la expansión. Esto no lo he jugado yo, no lo sé decir exactamente. Pero lo demás es bastante sencillo. Y es un juego además que se hace fácil. Aquí tenemos, por ejemplo, las tablas para los goles de campo, para las recuperaciones, para cuando se hace una intercepción y se devuelve o no. Por detrás están los símbolos que vamos a ver en las otras tablas. De manera que, como veis, pues el juego es sencillo, pero es vistoso. Visualmente, físicamente está bien, es chulo esto de aquí y permite jugar un partido de una manera rápida, lo cual pues ya es un suficiente aliciente. El tercer juego que quiero mostraros es este American Football Billionaire. Es un juego completamente distinto a los otros que hemos visto. En este se representa llevar una franquicia de la NFL y intentar hacerte millonario. Billonario, que es lo que dicen aquí. Billonario es tener 1.000 millones es lo que utilizan los norteamericanos. Sería para nosotros ser 1.000 millonario, ellos lo llaman billonario. Y el juego es un juego muy sencillo, es un juego además que está franquiciado por la NFL, que tiene todos los logotipos de los equipos, el logotipo de la NFL.
y está claramente dirigido a un público más amplio que los otros que hemos visto. Bien, vamos a echarle un vistazo y luego ya cuando hable de todos hablo también de este. Bueno, pues aquí estáis viendo el tablero de este Fútbol Millonario y estáis pensando, un momento, Juan Luis, ¿qué es lo que pasa aquí? Esto es un Monopoly. Y a ver, no es un Monopoly, pero quizás tampoco va tan lejos de un Monopoly. Se le puede parecer. Claramente es un juego pensado para el público masivo. Es un juego en el que utiliza los logotipos y las cosas de los equipos de la NFL, de manera que es un juego que pagará derechos a la NFL y entonces va dirigido a un público muy grande, sobre todo en Estados Unidos, evidentemente. Cada uno de nosotros vamos a llevar un peón de estos con un jugador, con el uniforme del jugador que tenemos que recordar. ¿Y cuál es nuestro objetivo? Nuestro objetivo en este juego es ser millonario, billonario, como dice la gente, conseguir 1.000 millones. Vamos a empezar con una cantidad de dinero determinada. Vamos a empezar con 250 millones, que los cogeremos de ahí de los billetes, que hay billetes desde 500.000 hasta el de arriba del todo, que son 100 millones. Bonitos billetes, ¿no? Billetes de 100 millones. Bueno, ¿y qué es lo que vamos a ir haciendo? Pues nos vamos a ir tirando dados, tipo Monopoly efectivamente, y cayendo en diferentes casillas. ¿Y cuál es nuestro objetivo? Pues nuestro objetivo es ir construyendo un equipo. Para ello tendremos estos tableros. Cada jugador va a tener un tablero. Unos jugadores tendrán tablero de ataque, como es este, y otros tendrán tablero de defensa. Da lo mismo, a efectos de juego es lo mismo. Simplemente es para variar. Este es el tablero de defensa. Básicamente necesitamos conseguir 11 jugadores. ¿Dónde vamos a conseguir los jugadores? Pues cuando caigamos en determinadas casillas nos permitirá ir robando cartas de los diferentes tipos de jugadores. Todas las cartas, por ejemplo, si cogemos esta de aquí, veis que tiene por un lado wide receiver, un jugador de ataque, el lado rojo, y un cornerback, un jugador de defensa. Y por el otro lado tendremos el jugador con su coste, que es lo importante, 10 millones en este caso. Y estos son jugadores, los vamos a ir reclutando, los vamos a ir consiguiendo cuando caigamos en las diferentes casillas de draft o de cada casilla. Hay muchas casillas que nos van a permitir ir consiguiendo jugadores y los colocaremos en su posición. En este caso tenemos un wide receiver, un cornerback. Como tenemos una plantilla de ataque, pues lo colocaremos en una zona de receptor, de wide receiver. Habremos pagado su coste y seguiremos jugando. Hay muchas casillas que cuando pasas por ellas vas a ganar dinero. ¿Cuánto dinero vas a ganar? Pues vas a ganar el total, la suma total del coste de tu equipo. Y esa es la forma de ganar dinero. Habrá casillas en las que te vas a enfrentar a otro jugador y te van a dar dinero por ello. Enfrentar a otro jugador es una cosa muy tonta, muy sencilla. Tiras un dado y el que saca más gana el partido y va a ganar un dinero. Bueno, realmente, efectivamente sí, es un Monopoly o un sucedáneo de Monopoly o un primo hermano del Monopoly. Pero con la ambientación del NFL, donde vas a ir colocando aquí tus jugadores. Tienes que colocar también un entrenador jefe y también puedes comprar un equipo. Los equipos están aquí. Necesitas tener un equipo. Por ejemplo, tenemos los Patriots que valen 30 millones. No hay muchas diferencias realmente entre unos y otros. También hay algunos sitios donde puedes comprar alguna carta especial, que son las cartas de Wildcard, donde hay muchas cosas. Tenemos desde posiciones diferentes, jugadores que pueden ir a cualquier posición. Y luego tenemos la carta de Instant Replay, de repetición inmediata, que son cartas un poco como de árbitros, que nos permiten hacer cosas especiales. Bueno, para darle un poquito de diferencia al juego. Bueno, simplemente es una curiosidad, un juego que vi, me llamó la atención, no era especialmente caro. Bueno, para lo que es el juego sí lo era, pero bueno, para un coleccionista como soy yo, pues bueno, junta por un lado que me gustan mucho los juegos de mesa, como ya todos conocéis, y como muchos ahora también conocéis, también me gusta la NFL, así que bueno, me parece una combinación interesante para añadir a mi colección de juegos. Y creo que es una cosa curiosa que podamos añadirlo aquí en este vídeo, al menos mostrarlo. Realmente no tiene más el juego, es un juego de puro azar, rollo estilo Monopoly y poco más. Y por último, el cuarto juego del que voy a hablaros es este Statis Pro Football, un juego de Avalon Hill Game. Se publicó creo que es el año 81, los demás son más modernos, no he dicho el año porque realmente no lo sé. Es un juego de estadísticas, es un juego mucho más profundo, mucho más detallado y mucho más denso de jugar que cualquiera de los otros que hemos visto.
es un juego en el que va a representarse realmente con mucho detalle lo que es un partido de fútbol americano. Con tanto detalle que en realidad jugar una partida o un partido con el fútbol Statis Pro Football puede durar igual o más tiempo que un partido real. Así que bueno, vamos a echar un vistazo también. Pues esto sería el aspecto que tendría una partida de Statis Pro Football. Lo que tenemos aquí es un equipo de ataque, lo tenemos puesto aquí. En este caso he puesto los San Francisco de la temporada 23-24, con Brock Purdy, Brandon Ayuk, Deebo Samuel, George Kittle, y la línea de defensa, que es la línea de ataque, que Trent Williams, Jack Brendel, bueno, todos los jugadores. Y aquí vamos a tener dispuesto, pues, tenemos una posición para poner el quarterback, aquí los running backs, 1, 2 o 3, tenemos aquí lo que llaman los flankers, que serían los receptores. También podemos colocar receptores en los lados opuestos, el receptor abierto, que sería un wide receiver, o un receptor cerrado, que sería un tight end normalmente. Por eso Kittle, que es un tight end, lo tenemos puesto en este lado. Y estos 5 jugadores pues serían la línea de ataque. Como veis, cada uno con unas estadísticas, más estadísticas sobre todo en los jugadores que van a hacer jugadas, digamos los que son capaces de recibir el balón, los running backs, los receptores, los tight ends. Y los jugadores que forman la línea pues tienen unas estadísticas mucho más sencillas. Y aquí en el otro lado tenemos un equipo de defensa, que en este caso es el equipo de defensa de Kansas de ese mismo año. Son los equipos que jugaron la Super Bowl. Estarían así, como veis, opuestos. Le voy a dar la vuelta al tablero este para que lo veáis un poquito más de cerca, como sea, pero bueno, en realidad es así. Es decir, aquí ¿qué es lo que tenemos? Tenemos una línea de defensa con sus 5 jugadores y luego tenemos 2 líneas más donde podemos colocar linebackers, y abajo la última línea sería la secundaria, donde estarían los safeties o estarían los cornerbacks. Y como veis, aquí las estadísticas son más pequeñas, pero bueno, lo importante son las cajas, diferentes cajas que vamos viendo. ¿Ves? Por ejemplo, aquí en esta caja de aquí, que es la RCB, ¿vale? Es el right cornerback. Y aquí pues tenemos, por ejemplo, a Trent McDuffie, que es uno de los cornerbacks más buenos de la liga, por ejemplo. Y aquí tenemos, por ejemplo, la línea que puede atacar, como a Chris Jones, a Karlaftis, que son 2 de los jugadores que atacan, digamos, el pass rush más poderosos de la liga, y de Kansas en este lado. Bueno, a diferencia de los otros juegos que hemos visto, este es un juego extremadamente detallado y que representa jugada por jugada, snap por snap, recrea un partido de fútbol americano. De hecho, vamos a tener aquí esta hoja donde vamos a ir apuntando no solo el resultado que es arriba, sino también el tiempo que pasa. Cada cuarto vamos a ir tachando, cada casilla de estas son 10 segundos para completar el cuarto. Y aquí iremos poniendo el resultado, los tiempos muertos, qué cuarto es, todo, qué down es el que estamos jugando. Esto lo marcaremos con una ficha para ver qué down estamos jugando. De manera que es un juego tremendamente exhaustivo. Y todo esto se va a resolver, no es un juego que tenga dados, lo que tiene son estas cartas de aquí, donde vamos a resolver todas las acciones. Veis que tienen ahí 2 números en negrita más gordos, uno a la izquierda pone run, de carrera, y a la derecha pase. Y luego una serie de condicionantes que pone si es una carrera, si es un pase, qué es lo que ocurre, o si es ha habido alguna acción. Entonces, cada vez que resolvamos una de las acciones, vamos a sacar una carta de estas y vamos a mirar en ellas qué es lo que va sucediendo. Y esa es la manera de resolverlo. Pero ¿cómo serían las jugadas? Pues cada jugador va a utilizar unas cartas para marcar cómo es la jugada. Ambos jugadores lo harán en secreto y el jugador de ataque tiene que elegir una estrategia ofensiva, que sería esta carta, por ejemplo. Play action. ¿Vale? Eso significa que va a simular una carrera cuando va a ser un pase. Bueno, pues un poco los que conozcáis el fútbol americano lo sabéis. Que tenéis un montón de cartas de estrategias ofensivas. De manera que el jugador de ataque necesita seleccionar una estrategia ofensiva, un tipo de jugada ofensiva, pase corto, pase largo, carrera, lo que sea, y además un jugador que es el encargado que es el que va a recibir el balón. De manera que el equipo de ataque va a usar 3 cartas: estrategia ofensiva, jugada ofensiva y jugador ofensivo. Todo esto lo va a preparar sin que el otro jugador evidentemente lo sepa. ¿Y qué es lo que hace el jugador de defensa? Pues su jugador de defensa elige
una carta de defensa, una estrategia de defensa, que puede ser que no haya estrategia o que sea una doble cobertura, triple cobertura o lo que sea. Va a elegir, vamos a ponerlas por aquí, por ejemplo, venga. Y va a elegir también un tipo de defensa. Por ejemplo, podéis elegir una defensa contra pase, o una defensa contra un quarterback, contra un running back o un quarterback. Bueno, de manera que son dos cartas las que va a usar siempre el jugador, el equipo de defensa. Va a utilizar una carta de defensa y una estrategia de defensa. Y con esto se va a marcar las acciones que vamos haciendo cada jugador. De manera que lo que veis es que es un juego realmente muy detallado, muy completo, y que simula en mucho detalle lo que son las acciones, los snaps de un partido de fútbol americano. Y vamos a tener, cuando acabemos el partido, vamos a tener las estadísticas prácticamente las mismas que tuviéramos si estuviéramos jugando de verdad o estuviéramos viendo jugar un partido de fútbol americano, de la NFL. Por eso realmente este Status Pro Football pues es realmente muy detallado y es el que se parece. Eso también, la parte mala es que la duración de una partida pues es semejante a la duración de un partido de fútbol americano. Es decir, una partida de este Status Pro Football puede durar 3-4 horas con facilidad. Aquí vamos a ir marcando el lugar del campo donde está el balón. Va a ir avanzando y va a ir retrocediendo según las jugadas que vayamos viendo. Pero yo digo, sobre todo lo que tiene es que es un juego muy detallado. Y además podemos utilizar los jugadores que nosotros conocemos, las estadísticas de esos jugadores. En este caso, por ejemplo, yo he hecho aquí el partido de la final. La final del año pasado entre San Francisco y Kansas. Bueno, no voy a entrar en detalles, quizás algún día haga un vídeo explicándolo, porque es un juego que realmente es complicado de conseguir. Y a pesar de, como veis, se siguen fabricando las cartas de los jugadores, hay gente que las fabrica y puedes pagar por ellas, tenerlas, y es realmente interesante jugar con los jugadores que conoces de ahora. Pero el juego es más complejo de lo que parece, tiene muchas cosas y este sí que es un juego para muy cafeteros o muy de la NFL. Bueno, pues este que veis aquí es el display ofensivo, sería el tablero ofensivo de un jugador. Como veis, cada una de las casillas tiene un tipo de jugador asignado. Aquí tenemos el quarterback, los backs, que serían los running backs. Luego tenemos aquí los flankers, que serían receptores. Tenemos aquí otros posibles receptores, con uno abierto y uno cerrado. Exactamente los dos lados, a la derecha y a la izquierda. El cerrado sería un tight end y el abierto pues sería un receptor. Y aquí tenemos la línea ofensiva con el center, los dos guardias a izquierda y derecha y los dos tackles a izquierda y derecha. Y como vamos a ver, realmente en este juego lo que hay es que hay unas estadísticas muy determinadas, todos basados en cómo jugaron los jugadores el año en el que representan las cartas. Por eso este tipo de juegos Statis Pro están basados en las estadísticas que los jugadores tuvieron en la temporada que están representando. La que voy a enseñar yo es la temporada 23-24, la que ganó Kansas en la final contra San Francisco. Y para que veáis cómo van las cosas. Por ejemplo, tenemos aquí la carta de Patrick Mahomes. Pondríamos ahí el quarterback. Pondríamos, por ejemplo, un running back, Isaiah Pacheco. Podríamos poner también un receptor. Ponemos aquí uno a la derecha, Sky Moore. Valdez Scalding en el otro lado. Y evidentemente, si tenemos a Mahomes y que representar Kansas, necesitamos a Travis Kelce, que lo colocaríamos en una de las zonas de tight end. Y luego colocaríamos en medio toda la línea ofensiva. Chris Humphrey con el center, los dos guardias, Joe Tooney y Trey Smith. Y luego los dos tackles, Jawan Taylor y Prince Tega. Y nos quedaría un receptor. Vamos a colocar un receptor más aquí abierto. De manera que tenemos 11 jugadores. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 jugadores. El equipo completo. Como veis se va situando ahí. Vamos a ver ahora de cerca algunas de las cartas. Sobre todo aquí, por ejemplo, los running backs y el quarterback. Para que veáis las estadísticas, que tienen un montón de cosas. Como veis es muy notorio la diferencia entre los jugadores que reciben el balón, que son los que tienen mucha más estadística, que los que no reciben el balón habitualmente, que son las líneas, que tienen simplemente dos números. Bueno, vamos a echarle un vistazo aquí al quarterback, a Mahomes y a Pacheco. Bueno, pues ahí veis de cerca las cartas. Veis a Patrick Mahomes, como veis tiene
arriba para ver los pases, como si son completos o no son completos. Y luego también puede correr, tiene aquí las estadísticas de cuando corre o cuando hay un pass rush, que es lo que sucede si le han hecho un blitz. Bueno, todas las estadísticas. Y en el caso de los running backs, pues son running backs que también reciben, pues tiene una columna de carrera y una columna de recepción. Este es el display de defensa y como ves también un montón de casillas. Y vamos a ver a quién defiende cada uno. Por ejemplo, si tenemos aquí el LLB, este de aquí, este jugador cubre al running back 2, este al running back 3. Cada uno te indica cuál. Este cornerback de aquí al flanker 1. Este de aquí al right end. Realmente cada una de casilla te indica dónde ser. Ya iban a estar colocados los jugadores de defensa. Voy a colocar la defensa de San Francisco, por ejemplo, para que la veáis. Sería algo así, por ejemplo, aquí tenemos a Nick Bosa, que es un defensive end, pues lo tenemos que poner aquí arriba. Fijaos que estas casillas son grandes, significa que ahí podemos llegar a colocar a 2 jugadores. Eso significaría normalmente cuando estamos haciendo una defensa doble sobre un jugador, que es el jugador que marcan. Por ejemplo, este jugador marca, nos indicaría aquí quién marca, pero si colocamos 2, pues vamos a aplicar los modificadores a cada uno de ellos. De manera que se van a ir colocando aquí los jugadores. Hay una serie de condiciones, tienes que colocar aquí un mínimo de 5 jugadores, aquí atrás puedes colocar de 2 a 4, 2 a 4 también, en la segunda línea van los linebackers, en la tercera línea van los cornerbacks, los safeties. Bueno, pues como habéis visto, se trata de 4 juegos bastante distintos, cada uno con unas mecánicas diferentes, algunos muy detallados como el Statis, otros mucho más ligeros como sobre todo este American United y otros más intermedios como son estos dos. Pero todos con ese aire de NFL que viene tan ahora en este momento del año, que acaba de terminar el año 2024 y comienza el 2025, es el momento en el que comienzan los playoffs de la NFL y dentro de nada tendremos la Super Bowl. Así que me parece un momento interesante para mostraros estos juegos. Si sois fans de la NFL, pues yo os recomiendo cualquiera de ellos, en realidad menos este, que es un juego un poco más ligero. Los otros tres son divertidos, son entretenidos, algunos difíciles de conseguir, como este Statis Pro Football, y más pesado de jugar, pero los otros dos son muy divertidos, tanto el Flip como el Pizza Football son muy divertidos y son interesantes de jugar. Y si no sois aficionados a la NFL, lo que os recomiendo es que echéis un vistazo a los partidos si tenéis ocasión, porque a mí me parece realmente un deporte muy interesante y muy estratégico. Cada jugada parece un pequeño plan estratégico, una pequeña apuesta, tanto en la defensa como en el ataque. Y a mí eso es lo que realmente, o una de las partes que realmente me ha atraído más de la NFL, del fútbol americano. Bueno, espero que como siempre este vídeo os haya resultado algo interesante, hayáis visto algún juego diferente, alguna cosa distinta. Y como siempre, muchas gracias por estar ahí y hasta la próxima.